Siempre pensé que el amor era suficiente para mantener a una pareja unida. Luis y yo nos conocimos hace más de 10 años, y aunque nunca fuimos los más apasionados, creía que nuestra relación se basaba en algo más profundo: la confianza, la compañía, el apoyo mutuo. Lo que no sabía era que el amor también necesita ser alimentado con atención, con momentos compartidos, con presencia. A mis 34 años, me encontraba mirando al vacío cada noche, esperando que Luis llegara a casa, como siempre lo hacía. Pero esa espera ya no me traía la misma alegría. Cuando cruzaba la puerta, él parecía estar en su propio mundo, absorto en su teléfono o en su ordenador. El matrimonio que un día fue mi refugio, ahora me resultaba extraño, como una rutina vacía. Tenía todo lo que una mujer podría desear: un buen hogar, un marido que no me faltaba en lo material y que, aunque distraído, me aseguraba que todo estaba bien. Pero, como tantas mujeres antes que yo, me encontré buscando algo más. Ese algo que ya no podía encontrar en los brazos de Luis. Durante las primeras semanas de la desconexión, traté de mantener la calma. Lo primero que pensé fue que era solo una fase. Tal vez el trabajo le estaba agobiando, o simplemente estábamos pasando por una temporada difícil. Intenté hablar de ello en varias ocasiones, pero cada vez que lo hacía, sentía como si estuviera hablando con una pared. Él asentía con la cabeza, pero no parecía escucharme. Fue una tarde, cuando estaba sola en casa, buscando algo para leer, cuando lo vi. Un flyer de una clase de yoga que anunciaba un nuevo curso en el centro cultural del barrio. Mi corazón latió con fuerza. Tal vez algo nuevo en mi vida podría cambiar las cosas. No buscaba otra relación, ni mucho menos una aventura. Solo quería sentir que existía fuera de las 4 paredes de nuestra casa. Así que decidí ir. Si te está atrapando esta historia hasta ahora, no dudes en darle un like y suscribirte para que no te pierdas los próximos capítulos de esta historia tan llena de emoción. Cuando entré en el estudio de yoga por primera vez, algo dentro de mí despertó. Me sentí viva. Pero lo que no esperaba era encontrarlo a él. Julián, el instructor. Desde el primer momento en que me vio, sus ojos parecían leerme de una forma que no había experimentado en años. Me sorprendió el interés genuino que mostró por mí. Al principio mis clases de yoga fueron un escape. Era solo ejercicio, un momento en el que mi mente podía dejar de pensar en todo lo que no estaba funcionando en mi vida. Pero a medida que Julián y yo interactuábamos más, las chispas comenzaron a saltar. Me sentía más presente con él que con Luis, y eso me aterraba. El primer toque accidental, cuando sus manos guiaron las mías en una postura, me sorprendió con una corriente eléctrica que me recorrió el cuerpo. Me sentía avergonzada, pero a la vez atraída. Sabía que no debía pensar de esa forma, pero la desconexión con Luis había dejado un vacío en mí que alguien como Julián comenzaba a llenar sin que me diera cuenta. Una tarde después de clase, me acerqué a Julián para preguntarle sobre una postura, pero no fue sobre eso de lo que hablamos. La conversación, aunque aparentemente inocente, terminó en un beso. Fue suave, pero lleno de una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Te está gustando lo que lees hasta ahora? No olvides darle un like si te está atrapando y suscribirte para que no te pierdas cómo sigue esta historia llena de giros inesperados. Esa noche, mientras regresaba a casa, la culpa comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a esto? Sentí el peso de la infidelidad, aunque solo fuera un beso. Pero la verdad es que me sentía viva, como nunca antes lo había hecho. Mi mente estaba confundida, pero mi cuerpo reaccionaba de una forma que ya no podía controlar. Esa semana, evité a Luis más que nunca.
Ya no podía mirar sus ojos sin ver la indiferencia que se había apoderado de él. Y me dolía, porque a pesar de lo que había hecho, lo seguía queriendo. Pero el vacío era más grande de lo que había anticipado, y Julián lo había llenado de forma que ni siquiera él mismo sabía. Pasaron los días, y mis encuentros con Julián se volvieron más frecuentes. En cada clase, no solo me enseñaba yoga, sino que me enseñaba a sentirme nuevamente deseada, escuchada. Luis ya no estaba presente en mi mente de la forma en que solía estarlo. La mujer que fui antes de casarme, esa que sabía lo que quería y cómo conseguirlo, había resurgido en mi interior. Pero lo que más me aterraba era saber que cada vez me alejaba más de Luis, de mi vida anterior. La culpa me devoraba, pero no podía parar. Una noche, después de una intensa sesión de yoga con Julián, me pidió que lo acompañara a tomar algo. Fuimos a un pequeño bar cercano, y mientras hablábamos, las palabras comenzaron a fluir sin control. En un momento, sin pensarlo, le confesé lo que había estado sintiendo. «No puedo seguir viviendo así, Julián», le dije con la voz entrecortada. «Estoy casada, pero ya no sé si amo a Luis o si estoy simplemente acostumbrada a él». Él me miró con esa intensidad que tanto me atraía, y sin decir una palabra, tomó mi mano. Fue suficiente. No necesitaba más palabras. En ese momento entendí que había llegado demasiado lejos. Al día siguiente decidí hablar con Luis. No sabía cómo, ni siquiera si podía hacer que me entendiera, pero sabía que era lo que debía hacer. La conversación fue difícil. Le hablé de mi confusión, de cómo me sentía vacía, de la desconexión que había entre nosotros. Luis escuchó en silencio. Al principio no dijo nada. Solo asintió lentamente, como si ya supiera lo que estaba pasando. «Claudia, te he fallado, lo sé», dijo al final, su voz grave, pero tranquila. «No te lo mereces». Y allí estábamos, dos personas que una vez se amaron profundamente, intentando encontrar un camino de regreso el uno al otro. Si te está atrapando esta historia, deja un like y comenta abajo qué harías tú si estuvieras en mi lugar. Me encantaría saber qué piensas y responderte. Además, suscríbete para no perderte los próximos capítulos de este relato lleno de emoción. Las semanas después de aquella conversación fueron una montaña rusa de emociones. Luis intentó estar más presente, intentó reparar lo que había estado roto, pero algo había cambiado en mí. Ya no era la misma mujer que lo esperaba ansiosamente al final del día, la que lo veía como el hombre que había amado. Había una grieta en mi corazón, una herida que no sabía cómo sanar. A veces, cuando Luis se quedaba trabajando tarde, mis pensamientos volvían a Julián. Su rostro, su cuerpo, esa forma en que me hacía sentir deseada y viva. Y aunque sabía que lo que había entre nosotros era solo una chispa que pronto se apagaría, me encontraba deseando esa chispa. Cada encuentro con Luis era una lucha interna. Me decía a mí misma que tenía que seguir intentándolo, que no podía rendirme tan fácilmente. Pero el dolor de la desconexión seguía ahí, persiguiéndome. Empezaba a preguntarme si realmente había algo que salvar, o si ya estábamos demasiado lejos el uno del otro. Fue en una de esas noches solitarias, después de otra discusión sin solución, cuando decidí que necesitaba una respuesta. Quería entender si podía seguir con Luis, o si, de alguna forma, Julián representaba una salida que nunca me había atrevido a tomar. Esa noche, mientras Luis dormía a mi lado, sentí la necesidad de hablar con Julián, de aclarar lo que había sido nuestro corto, pero intenso, encuentro. La conexión que había compartido con él me había marcado, pero ¿era suficiente como para dejar atrás a Luis? Tomé el teléfono y le envié un mensaje a Julián. Mi corazón latía con fuerza mientras tecleaba las palabras. «Necesito hablar contigo».
La respuesta llegó en minutos. Te espero en el estudio. Cuando llegué allí, Julián estaba sentado en una esquina, esperándome con esa mirada que había llegado a conocer tan bien. Fue un momento extraño, porque por un lado sentía que estaba haciendo lo correcto, pero por otro lado, sentía que me estaba perdiendo a mí misma en el proceso. Claudia, ¿qué sucede?, me preguntó en voz baja, como si ya supiera lo que iba a decirme. Respiré profundamente. No puedo seguir. Lo que tuvimos, aunque real, no fue lo que yo pensaba. He estado perdiendo a Luis por algo que, al final, no necesito. Julián no dijo nada. Solo me miró fijamente, como si leyera en mis ojos la lucha interna que estaba librando. Me tomó de las manos y, por primera vez, me sentí completamente vulnerable. Lo entiendo, dijo suavemente. A veces, las personas se pierden en la búsqueda de algo más grande. Pero recuerda que lo que buscas dentro de ti es lo que te va a ayudar a tomar la decisión correcta. Salí de allí con la sensación de que acababa de dejar ir algo que había significado mucho para mí, pero también sabía que había dado un paso importante hacia la paz. Al día siguiente, volví a casa y me senté con Luis. Le expliqué todo lo que había pasado, mi confusión, mis dudas. Él me escuchó, sin interrumpir, como siempre lo hacía. Lo siento, Claudia. No supe cómo verte cuando más lo necesitabas. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para ser el marido que mereces. ¿Y ahora? ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios del vídeo. Estaré leyendo todas las opiniones y respondiendo a todos. No olvides suscribirte para la siguiente historia que te dejará sin palabras. Estoy deseando saber qué opinas.